Hola, bona tarda a tothom. En principi havia d'estar presentant una altra companya, l'Anna, però hi ha hagut alguns problemes tècnics, amb la qual seré jo la persona que, a part d'acompanyar a les nostres persones convidades, també faig una miqueta de presentació molt breu, perquè, evidentment, el que és important és allò que diran elles. Res, des del comitè 1 de desembre, evidentment, ens volem sumar aquest dia a Zero Discriminació i clar, el que volem és treballar, sobretot, o posar sobre la taula en tots aquells eixos que travessen aquestes discriminacions, no?, de les persones que tenen el VIH. Llavors, per fer-ho, avui ens acompanyen 4 persones, que són Alejandro, Àlex, Montse, Jenny i Sergio, d'acord, i que ens ajudaran a ficar nom, d'acord, a algunes d'aquestes discriminacions o algunes d'aquestes vivències. Vull dir, no ho sé, a veure què ens diran, d'acord? I hola, què tal? Ja estan començant a entrar. Hola, bones. Hola. Molt bé. Hola, bones. Ara res, us presentaré, us diré breument qui són aquestes persones, grans persones que ens acompanyen i que ens estan acompanyant. I res, dic que, per exemple, l'Àlex, ell es descriu com llatinoamericà, diu que acaba d'arribar a Espanya després d'acabar els seus estudis i el que volia, sobretot, era tenir el propòsit d'assegurar un millor futur en l'àmbit de la salut, d'acord? I que, tot i tenir una família molt afectiva, es va tancar per compartir el seu estat serològic una mica per vergonya, cosa que va fer precisament que canviés d'entorn. Ja veureu que cada persona portarà unes realitats i són una mostra d'aquesta gran realitat que tenim amb aquesta diversitat. Llavors, després tenim a la Montse, que la Montse és una supervivent, com ella mateixa es descriu, i va contraure el VIH als 90. Al 2010 va venir cap a Lleida. Dic venir perquè tenim la gran sort de tenir-la aquí, primer com a usuària, després com a voluntària i ara amb col·laboracions. I, evidentment, sempre com a voluntària. Això, la Montse sempre ha estat aquí al nostre costat, d'acord? I, des de fa un any és graduada en Educació Social i també titulada com a mediadora amb persones amb VIH. I després tenim a Jenny. Jenny, a l'acabar els estudis universitaris, el que va fer va ser venir cap a Espanya perquè el que volia era especialitzar-se. I una vegada aquí va ser diagnosticada de VIH i també va iniciar la seva transició hormonal pel canvi de sexe. Ella es defineix com una jove plenament feliç i completa, d'acord? I després tenim el Sergio. I, veieu el nom de cada persona aquí rotulat a sota, i el Sergio és una persona de 29 anys que fa 7 anys que viu amb el VIH i ell és facilitador del grup d'ajuda mutu a l'Estopsida de Barcelona. I al llarg d'aquesta estona que estarem juntes, el que farà segurament serà explicar-nos una miqueta més de què va precisament aquesta tasca i de què tracta. Sí? Així que gràcies a totes per ser-hi i a les persones que ens acompanyen també, que estan veient aquest webinar, dir-vos que hi ha 2 persones que, com veieu, han decidit i han optat per no ficar precisament la seva imatge, d'acord? Ho fan en càmera apagada. Jo ho entenc perquè jo em dedico a parlar en públic i ara mateix estic tremolant, així que farem entre totes que això sigui una cosa còmoda i sobretot que tingui una utilitat, que és la d'intentar arribar a la zero discriminació i per això hem de saber què és tot això que ens ha anat acompanyant. Sí? Així que us dono la benvinguda a totes. Com esteu? Bé. Merci, molt bé. Sí? Molt bé. Doncs, aniré, què us sembla? Si us vaig llançant com algunes preguntes o reflexions i anem ampliant i anem fent? Algú té un gos per aquí? Sí? Igual vol dir alguna cosa també, també seria interessant. D'acord? Jo, per exemple, soc una de les persones que faig les proves de VIH i altres infeccions sexualment transmissibles. Suposo que això és una cosa que una de les primeres pors que veiem
no? O que ens transmeteixen les persones que li donem un resultat positiu és precisament, no, la por al rebuig i la discriminació. Penseu que és així? O és la salut ara mateix? Què penseu? Bueno, jo em vaig infectar fa 7 anys i en el moment que em vaig... Ui, em veig a mi mateix ara només? Sí, et veus. Vale. Vale. Doncs en el moment que em vaig infectar, la por que em va venir no va ser per la meva salut, va ser bàsicament per l'àmbit social, no? Per si em discriminarien, si aconseguiria tenir parelles, si la meva vida social seguiria de la mateixa forma. Em vaig infectar, ja estava molt avançada la medicina, ja teníem unes medicacions i això no era el problema. La meva por era aquesta, que em discriminessin. Gràcies, Sergi. Montse, tu als anys 90. Jo als anys 90 i potser ho vaig viure doncs, al contrari que en Sergi, no? Jo vaig, fa molts anys, el que me'n recordo és que bàsicament pel que més patia era per la meva salut, perquè també tenia altres malalties i feia que tenia les defenses molt baixes i tenia por de contraure altres malalties, com evidentment em va anar passant al llarg dels primers anys. He tingut la sort de gaudir d'un entorn, del meu entorn proper, els amics, amistats i família, que s'han informat bastant bé del tema des del primer moment. Les amistats ja ho saben i són gent de ment oberta i no he patit cap tipus de discriminació en aquest sentit. Això també m'ha fet a mi adquirir una seguretat i potser en algun moment sí que he patit discriminació, però o no m'he enterat o he passat d'aquesta... No m'ha afectat, diguem-ne, no? Sí que vull remarcar que com a dona, i ara també, però potser més encara als anys 90, es patia una doble discriminació. Les dones som una minoria en aquesta infecció i, sempre se'ns ha una mica classificat de pendons, vicioses, males mares, coses que fan mal i en molts casos han afectat el poder tirar endavant perquè s'han autoestigmatitzat. Gràcies, Montse. Àlex i Jenny, i vosaltres? Vull dir, us en recordeu? Podeu connectar amb aquell moment, també? Vull dir, pel tema, si aquesta primera por va ser pel tema precisament del rebuig o de la discriminació? Bueno, en el caso mío, yo creo que, yo lo digo, no me permití ni dar ese paso para decir, bueno, no fui discriminado o no, porque inmediatamente como que me escondí toda la situación por miedo de pronto a todas estas cosas. Me dio mucho miedo, de pronto también mucha vergüenza un poco, porque pues mi familia siempre ha sido muy buena conmigo y mis amigos también. Entonces yo, en principio dije, no sabría cómo decirlo ni cómo comunicarlo. Entonces, digamos que no tuve, una discriminación directa así cara a cara, porque pues tampoco me lo permití. Digo, no me lo permití porque hace poco veía algo y un psicólogo decía, tenemos que permitirnos hasta las malas cosas. Y entonces no me permití porque es como un proceso también, todas hacen parte del proceso, entonces yo no me lo permití. Lo que sí es cierto es que de pronto por el sistema, un poco el sistema de salud, el sistema laboral en mi país, entonces tuve que hacer tapar unos baches para poder cumplir mis objetivos, lograr cosas en cuanto a estudio, en cuanto al tema laboral, porque sí que es cierto que si hubiese si hubiese sabido, la hubiese pasado mal por esa parte. Por la parte familiar y amistades y tema social, creo que mis cercanos no creo
creo, pero tampoco me permití saberlo. Pero creo que mis cercanos no. Pero sí hay un poco un tema cultural, religioso allá, que sí lo hubiese pasado muy mal. Ya. Hombre, realmente, bueno, ya nos explicarás si quieres un poquito más adelante, ¿vale? El tema este, por ejemplo, me ha llamado la atención, ¿no? El tema de los estudios, ¿no? Que tuviste que poner como un poco de parches. O sea, me ha resultado curioso y después te invito a que nos expliques Vale. un poquito más, ¿vale? Vale. Y Jenny, ¿qué nos cuentas? ¿Te has permitido o no te has permitido? Escritora Hola, anterior. Jenny. Hola, ¿me escuchan? Hola, Ahí. ahora sí. Hola. Ahora sí. Hola, Ahora gracias, sí. Jenny. Sí. Bueno, en este caso yo coincido con el anterior, ¿no? Con lo que cuenta, porque Ujú. yo no he tenido ningún tipo de discriminación por ello, porque no lo sabe nadie más que yo, ¿no? Y creo que para mí, por ahora, es, bueno, el que lo sepa toda mi familia, pues no vivo con ellos, vivo aquí sola. Y bueno, algo que agradezco, como lo dice la frase, lo bueno, todo pasa por algo y lo que no pasa también, porque si hubiese sido yo diagnosticada en mi país, creo que sí lo hubiese pasado fatal, porque obviamente yo trabajaba en banco, y en el banco cada año nos sacaban análisis completos, Ujú. y allá por tema de pues, muchas cosas, ¿no? Los paradigmas, etc., no está permitido que ninguna persona positiva ocupe un cargo, ni mucho menos del Estado, ni mucho menos de ninguna empresa particular, ¿no? Que dentro de ello es una doble moral, porque en su cláusula indica que sí, no la discriminación, pero la realidad es otra. Que si allá hubiese sido esa situación la que me hubiesen determinado, pues sí lo hubiese pasado fatal porque hubiese perdido el trabajo pues, y el público, ¿no? O sea, porque allá también, aparte que en este caso, que cuando te diagnostican, pues va a tu file personal y luego va a la sanidad y la sanidad se enteran todo el personal que trabaja y tengo familiares que trabajan en la sanidad. Entonces, hubiese sido catastrófico Madre mía. por las costumbres, las religiones, la familia, etc., ¿no? Pues, y bueno, lo bueno que fui, estando aquí, fue que recibí la noticia. Y la verdad es que emocionalmente no me afectó, porque obviamente es un tema que ya viene por la información que uno tiene sobre ello. Y pues por ese lado nada, no me sentí nada, sino que hay que dar cara y enfrente a la situación, porque es la raíz y las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Tampoco es tirarse al mundo y querer decir, no, que sí, porque a mí, que todo el mundo está contra mí. No. Luego, respecto a ellos, que lo llevo de maravilla, porque no tengo ningún problema, lo llevo súper bien. La atención que recibo aquí en el clínico es una maravilla, la doctora. Y bueno, también gracias al colectivo de Stop SIDA, que siempre vivo agradecida con ellos, son personal cualificado. Y lo que sí he recibido más que todo discriminaciones es por la transición, ¿no? Por el tema de las hormonas, por estar en el paso a cambio de sexo, ¿no? En ello sí he recibido, pero la verdad es que es algo que pues, no me quita el sueño tampoco, pero no se puede cambiar, ¿no? A la sociedad. Y no, bueno, vivo feliz. ¿Qué es lo que cuenta, ¿no? Problemas lo tenemos todos y siempre lo vamos a tener. La idea es seguir y, pues, ¿verdad? Bueno, en tu descripción ya lo dejabas bastante claro. Yo creo que era Sí, la verdad es bastante un que grito sí. de intenciones, ¿no? Correcto, sí, la verdad es que sí. Muy bien. Muy bien. El Sergi queria aportar alguna cosa, volia aportar alguna cosa més, oi que sí, a aquesta primera qüestió? Sí, jo volia dir que el tema de la discriminació per VIH és una discriminació molt subtil, no? Perquè jo la comparo amb altres discriminacions com la que he patit per ser gay, no? Per tenir un rol de gènere més femení, que sí que ha estat molt més intensa i molt més present. Però, clar, amb el tema del VIH és el que diuen els meus companys, no? Poca gent sap això, no? És una cosa que no es veu, que la gent no et veu des de fora. Llavors, és més subtil. Jo, sobretot, me l'he trobat en relacions afectivosexuals, no? És quan la gent es pot sentir que li toca d'alguna manera el fet de que tu siguis seropositiu, normalment perquè tenen un concepte esbiaixat, no? De la realitat, però és llavors quan he sentit més discriminació, no? En el moment que ells s'han pogut sentir com en risc pel fet de que jo fos seropositiu. Clar, fixa't. A veure, Superinteressant. perdó, puc... Sí, digues, Montse. A col·lectiu d'això que està dient en Sergi, Sergi. a veure, quan tu tens una relació puntual,
sexual, tampoc cal que diguis res. Si tu prens precaucions, si tu vas amb, no sé, amb el preservatiu, així tampoc cal que es vagi dient, crec jo. Sí que quan has de ja fer un altre pas i que t'agrada molt aquella persona i t'agradaria mantenir una relació més extensa en el temps, sí que, clar, s'ha de comunicar i jo t'entenc. Ara, penseu que també és possible que hi ha persones que ens comprenen. Jo, personalment, fa 13 anys, el mes que ve farà 13 anys, que convisc en parella i ell no és seropositiu. I o sigui, en el seu dia, doncs, li vaig dir si li importava i doncs no li va importar. Clar, que no et pots trobar sempre així, però que em refereixo que hi ha persones que ens comprenen i que ens podem aparellar, doncs que sigui una mica un alè d'esperança. Molt bé, Montse. Ui, hem perdut el Sergi per aquí? Ah, no, Sergi. Ai, que pensava que t'havia perdut ara. No. Bueno, és que realment sou... Bueno, o som una mostra de la societat, no? Llavors, cada experiència i cada vivència és diferent perquè és única, per dir d'una manera. No hi ha coses compartides, però realment són úniques. I suposo que hi ha diferents àmbits on ens esperàvem potser tenir més aquest pes discriminatori que en altres àmbits i alguns que ens ha sorprès. Per exemple, tu, Montse, estàs comentant que el tema, per exemple, d'estar en parella t'ha sorprès el fet de... No va ser com una sorpresa, el dir no importa i tal, perquè vulguis o no vulguis, clar, com penses, ostres, què passarà, no? Sí, realment, clar, dius, bueno, li he de dir, clar, això ens ronda pel cap, li he de dir, és una cosa que l'has de dir. O sigui, potser si ets diabètica no és tan important dir-ho, però sembla que això sí s'hagi de dir. I jo vaig pensar, mira tu, quan abans millor, pam, no? I jo soc molt directa i una mica, a vegades, no sé, potser una mica bruta a vegades, però soc així i jo li vaig dir, mira, passa això i tal. És algú que va dir per veritat. I la sorpresa és que de seguida em va dir, no. Diu, hi ha maneres, no?, perquè jo no el contragui. És l'únic que m'ha preguntat. Dic, doncs sí, endavant les taxes. Clar, aquí estaríem parlant d'unes relacions afectivo-sexuals, no? Vull dir, potser amb més presència del temps, no? O més llargària en el temps, no? Però després què passa amb aquestes relacions afectivo-sexuals, no? O potser sí que tens una vista més cap al futur, però i d'aquelles que són trobades sexuals afectives, no? No sé si, Sergi, parlaves d'aquest àmbit, no? D'algunes relacions esporàdiques o fins i tot d'algunes, vull dir, on es podien allargar amb el temps. No sé si és... Clar, bueno, sí, jo parlava una mica en general. Jo, per la forma com soc jo, que ho porto molt cap en fora, moltes vegades també ho he explicat en una cosa més puntual, no? Que és cert que no sento que tingui cap obligació de fer-ho, d'explicar-ho, però sí que moltes vegades ho explico perquè, mira, perquè em ve de gust, perquè si faig una mica de pedagogia també de vegades, no sé. I és precisament en aquestes trobades puntuals on he pogut veure més la por, la discriminació en l'altre. En les relacions més serioses, aquí sí que no m'he trobat cap tipus de discriminació i precisament era la por que jo tenia quan em vaig infectar, de quedar-me sol, de que ningú m'estimés per com era, no? Pel que tenia. I ha sigut sorprenent veure que no és així. Al principi sempre anava amb gent que també era seropositiva, suposo que una mica perquè tenia molta por i no volia enfrontar-me a la realitat de tenir una parella serodiscordant on un ho fos i l'altre no. Em feia molta por i llavors sempre tirava cap a conèixer només persones seropositives. Amb el temps això em va anar passant. Ara mateix tinc parella i ell és seronegatiu i molt bé. I això, que en aquest àmbit mai m'he trobat discriminació a les parelles. Clar, això passa. També s'ha de dir que amb aquesta magnífica educació sexual que tenim, vull dir, que facilita precisament aquesta normalització i sobretot el que els estigmes continuen existint. Sí? Llavors, una cosa, perquè estem parlant també quan parlem de discriminació,
jo suposo que sempre fiquem el focus com cap a fora, no? És a dir, de qui ens està discriminant, qui m'està fent una mica, no? O per què m'ho està fent també. Però una cosa, què passa amb l'autodiscriminació? Existeix? No? Aquesta por ens fa discriminar? Sí? Jenny o Àlex, ¿habíeu dit algo? Sí, Y yo sí, creo, sí. en este caso, bueno, le cedo. Qui vol començar? No, dale tú, Jenny, dale tú, ya después yo digo. Sí. No, lo que es una muy buena pregunta respecto a lo que dicen, ¿no? Una autodiscriminación. Creo que no solo por el tema del ser positividad, sino también muchas cosas, por ejemplo, el ser trans, va a partir mucho de una misma persona, ¿no? Si yo no me acepto tal cual, ¿cómo espero que la otra persona o la sociedad me acepte? Entonces, y ese es un pilar fundamental en el día a día, en la persona que realmente nosotros somos, y si es diagnosticada y no te aceptas, no estás bien informada, pues, no encuentras sentido a la vida, tienes muchos factores, va a partir que, digamos, lo exterior se te complique más, ¿no? Se te haga mucho más catastrófica la realidad de la vida. Entonces es un punto importante que para ellos que no tiene que uno, ¿cómo lo explico? Que no tiene que haber la autodiscriminación, ¿no? Quererse tal cual, afrontar las cosas, ser realistas y, bueno, aparte que como dices, lo más importante es la información, que ahora nadie muere de ello. Y bueno, si desde el punto de eso tú lo aceptas a la perfección, lo demás creo que no te va a afectar absolutamente nada. Claro. Aquí lo uno con lo que decía Alex, ¿no? Que ha dicho una cosa que me ha encantado, ¿no? El me permito, ¿no? El me permito sentir, me permito reconocer, ¿no? Pero claro, tenemos ese peso, ¿no? De la vergüenza, de la culpa, ¿no? Que nos está acompañando. Y Alex, ¿cómo lo ves esto de la autodiscriminación? Tiene que ver precisamente con lo que has dicho antes, ¿no? Con este sentimiento de vergüenza, ¿no? De cómo nos han inculcado este sentimiento de tabú, ¿no? En relación a la sexualidad y ya con el VIH ni te cuento. Sí, yo creo que para muchas ocasiones parte un poco de allí y también un poco ligado a qué tanta información tiene uno, muchas causas, una multicausalidad, porque también un poco el entorno social, que te han hablado del tema, que te han tocado del tema. Y bueno, en el caso mío, a mí me pasó que, bueno, a ver, cuando dijimos que sí me he sentido discriminado, pero bueno, en este caso puedo decir me he sentido autodiscriminado. Bueno, lo he hecho yo conmigo mismo porque en principio la idea que yo tenía poca idea del VIH, empezando que allí le llamamos SIDA directamente y se tiene como que hay poco activismo frente al tema, hay pocas organizaciones, o casi que yo no conozco organizaciones que se dediquen al tema como para que generen un poco de conciencia distinta en el asunto. Entonces, claro, entonces yo digo, pues vale, tengo SIDA, pues ya mi destino está labrado, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, y yo creo que yo me autodiscriminé porque en principio a mí me diagnostican cuando yo estaba en el primer año de la universidad y entonces yo decía, no, lo que estoy estudiando no lo puedo estudiar, ya no puedo hacer ciertas cosas en ciertos ámbitos, prácticamente no puedo tocar a nadie, no puedo acercarme a muchas cosas y, o sea, yo me puse la cruz yo mismo en mi mundo, no lo comuniqué con nadie, pero claro, yo me autodiscriminé solo, pero yo le digo también un poco, ahora que estoy ahorita acá en Stop y que estoy en el GAN que lleva Sergi y que hago X de actividades y aprendo más, escucho experiencias y tal, yo digo que pues de pronto con la información en ese momento, yo diría pues vale, la cosa no está tan mal como yo la estoy pintando, que también me hice también un lío muy grande en la cabeza. Pero sí, eso de la autodiscriminación total, 100%. Claro. Fíjate que estás hablando, ¿no? Yo creo que relacionaría, ¿no? Precisamente el cómo describimos, el cómo nombramos las cosas,
¿vale? Para generar nuevos conocimientos o nuevos imaginarios, ¿no? Claro, si directamente ya hablamos de un SIDA, no estás hablando de una cosa real ni un proceso real. Entonces, claro, este es el perfecto camino para la discriminación, ¿no? Porque se empiezan con rumores, ¿no? Estos rumores van creando unos mitos, estos mitos van creando unos estereotipos y entonces ya, vamos, tenemos aquí un caldo de cultivo impresionante para que realmente haya una discriminación, precisamente por la falta de información, ¿vale? O por no hablar con las palabras adecuadas. Entonces, ya para empezar, os digo que muchas gracias por dar estas voces de vida, ¿vale? Porque así podemos nombrar con lo que realmente es. Y me gustaría seguir preguntándoos unas cositas, porque vosotros y vosotras pensáis que poco a poco se están desmitificando precisamente todas estos mitos que hay, o aún están muy incrustados en nuestra sociedad. Os hablo, ya sé que desde aquí, mirándonos el ombligo, ¿vale? Ahora porque estamos aquí, si cambiásemos seguramente de ubicación geográfica, esto sería distinto. Os hablo desde aquí, ¿vale? Con la suerte que tenemos, en principio, de tener muchísima información. Què opines? Em canvio al castellà perquè m'estan enviant whatsapps als participants del GAM que facilito, que no entenen el català alguns. Llavors, em passo al castellà, ¿vale? Perfecto, lo haremos todas. Vale, genial, merci. Pues yo en la comunidad gay, al menos, yo creo que se están desmitificando mucho todos los prejuicios que había, ¿no? En torno al VIH, sobre todo desde el momento en el que los médicos empezaron a decir que indetectable significaba intransmisible, que es algo que costó mucho que desde la comunidad científica se dijera, aunque ya se sabía desde hace muchos años, ¿no? Pero desde este momento yo sí que he visto mucho cambio, ¿no? La gente ya no tiene ese miedo irracional a infectarse cuando tiene sexo con una persona que es indetectable, por ejemplo, ¿no? Después, en otros ámbitos, por ejemplo, en otros ámbitos que quizá no tienen tanto contacto con la realidad, donde yo he podido decir que era seropositivo, sí que he visto un poco más de desconocimiento, ¿no? Quizá porque la realidad no les toca directamente o les queda más lejos, y entonces, más que mitos, quizá mitos no he visto, pero sí como un desconocimiento, ¿no? De que me han dicho, bueno, pues es que sinceramente no sé nada de este tema, ¿no? Que ya es mucho, ya es mucho mejor que no creerse un prejuicio o reproducir cosas que no son, pero sí desconocimiento. Como mínimo abertura, ¿no? Lo que estás diciendo, un poco más de abertura, sí. ¿No? A ver, vamos. Yo por mi propia experiencia en los últimos años, que como he vuelto a estudiar en la universidad, yo sí que me he quedado bastante sorprendida de que mis compañeras y compañeros de 20 y pocos, pues realmente no sabían casi nada del VIH. Yo como Sergi también soy bastante, de decirlo muchas veces con total naturalidad y me preguntaban muchísimo porque tienen poca información y mala o obsoleta, porque digamos que todavía hay mucha juventud que se piensa que no va con ellos y sí va con ellos, va con todos, porque se piensan que esto solo es cosa de gays, de prostitutas, toxicómanos, y en lugar de centrarse en lo que son las vías de transmisión. Y luego también no me encontré ni una sola persona de todos los alumnos, éramos 80 y algo en clase, ni una sola persona, solo uno, miento, que es gay y muy activo, muy activista en su causa, y ese sí lo sabía, pero nadie más sabía que indetectable es intransmisible. Y cuando se lo decía, ostras, pues esto se tendría que saber, tal. O sea que también en toda la difusión que hacemos, algo no acabamos de hacer de todo bien, porque no acaba de llegar a todo el mundo. Muy interesante esto, Montse. Sí, dime. Bueno. Alex, perdona. En cuanto a la desmitificación, yo justamente ayer veía como
un pequeño documental que me compartieron en cuanto acá en la situación en España en los años 80, creo que era. Y pues comparándolo un poco, yo creo que se han dado, o sea, sí, como dice Monse, sí es muy cierto, todavía falta mucho camino por recorrer, pero también creo que se han dado grandes pasos en cuanto a la identificación, un poco empezando también como comentaba Sergi, el tema de indetectable, intransmisible, un poco el manejo de la terminología y bueno, y hay mucha gente en la movida, pero yo creo que sí, o sea, comparándolo un poco de donde vengo y donde estoy ahora, se han dado pues un paso grande, que todavía no hay que dormirse, ¿no? Porque falta todavía mucho por lograr, pero bueno, pero sí que se ha avanzado. Bueno, son buenas noticias, pero seguiremos andando y cuantas más personas seamos andando para el mismo sitio, para esta cero discriminación, mejor. Igualmente, estamos hablando como de círculos, ¿no? Que van rodeando, ¿no? Bueno, que nos rodean como a sociedad, ¿no? Primero como es el círculo más íntimo, ¿no? Es el decir o no decir, ¿no? En mis relaciones, etcétera, etcétera, mi familia, hemos tocado un poco este tema. ¿Y qué pasa con el ámbito? Os preguntaré dos cosas, ¿vale? Pongo encima de la mesa dos cosas. El ámbito laboral, ¿vale? ¿Qué pasa con el ámbito laboral hoy en día? ¿Y qué pasa también a nivel, por ejemplo, de medicina o en entidades sociales? O ¿cómo es el tratamiento? ¿Realmente estamos destruyendo muros? ¿Notáis que puede seguir habiendo algún tipo de discriminación en estos ámbitos, por ejemplo? No sé si he sido muy clara. ¿Se me ha Sí, entendido más o creo que menos? sí. Sí, estoy haciendo una traducción Yo, simultánea. en el ámbito laboral creo que puede haber muchísima discriminación, sobre todo porque creo que un componente muy importante para que no haya discriminación es el contacto, ¿no? La cercanía con la persona seropositiva. Cuando una persona seropositiva que quieres o que está cerca tuyo, que la sientes próxima, te dice que es seropositiva, tú de alguna forma cambias toda tu forma de pensar, te interesas, preguntas y rompes con prejuicios sin darte cuenta, ¿no? En el ámbito laboral al final son relaciones más distantes o acostumbran a serlo, entonces es más fácil que haya alguna discriminación y sobre todo es más fácil que haya autodiscriminación, ¿no? Como hablábamos antes, es más fácil que tengas miedo a decirlo o inseguridad. Yo hace solo 2 meses que lo dije en mi trabajo, yo lo sabía, todo el mundo que me conoce lo sabe, pero en el trabajo no lo sabía nadie. Y eso me causaba mucha angustia porque estuve un año, bueno, pues cuando tenía que ir al médico, que es unas cuantas veces al año, ¿no? Por el tema del VIH, pues oye, tengo que ir al médico y claro, pues se interesan por ti desde un lugar de bien, ¿no? No por cotillar ni nada, pero bueno, ¿y qué te pasa? ¿Estás bien? Claro, la primera pues quizá no te dicen nada, la segunda, la tercera, pero oye, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Y claro, a mí no me apetecía decirlo. Bueno, sí que me apetecía, porque yo soy una persona que lo explica siempre, pero me daba mucho miedo decirlo, ¿no? Sobre todo porque una parte de mí pensaba que quizá era algo que tenía que ver con mi intimidad y que con estas personas que no eran personas cercanas, pues quizá no tocaba, ¿no? Explicarlo. Y también me daba miedo pues la reacción y si se extiende, yo trabajo de profe en una escuela, ¿no? Y si se extiende por la escuela y todo el mundo lo sabe, pues ¿qué va a pasar? Me daba miedo. Lo que pasa es que al final la angustia que yo sentía por tener que ir al médico sin explicar a dónde iba, me causaba tanto estrés que al final dije, mira, lo voy a explicar. Y la reacción de todo el equipo fue muy buena. También pienso que yo soy un privilegiado en este sentido porque trabajo en educación, ¿no? Entonces, bueno, es un colectivo de personas que ya están muy sensibilizadas con todos los temas sociales o que acostumbran a estarlo. Pienso que si hubiese trabajado en otro ámbito, quizá hubiese sido distinto, ¿no? O me hubiese costado más decirlo. Uh-huh. Muy bien, Sergi. Gracias. ¿Alguna de las demás personas queréis decir alguna cosa? Jenny, Alex, Monse. Bueno, ¿me escuchas? Sí. Sí.
Yo en cuanto al tema laboral, pues bueno, llevo muy poco tiempo aquí, entonces digamos en cuanto a ese ámbito aquí tengo poca experiencia y poco puedo aportar, pero sí que me pasó, bueno, cuando estaba en Colombia hubieron situaciones un poco como que complejas, porque evidentemente si se sabe tu diagnóstico te puede complicar un poco la situación para el acceso laboral. Justamente cuando hubo una situación puntual, cuando yo estaba terminando de estudiar, me tocaba pues postularme a prácticas. Entonces recuerdo que me postulé, era una empresa de alimentos y me acuerdo que tenía mucho miedo porque tenía que hacerme los exámenes de ingreso y entonces tenía mucho miedo y me acuerdo que el contratante me dijo, no te preocupes, que todo el mundo pasa los exámenes de ingreso, pero claro, yo por dentro decía, no, me van a hacer serología o alguna prueba, porque hay veces suele pasar que bajo cuerda o bajo la mesa te hacen pruebas externas propias de ellos y dije, no, no me van a aceptar. Entonces yo ya me hice la cabeza que no me iban a aceptar. Pues bueno, no pasó. Pero aún así, cuando estaba trabajando allí, que tenía que ir al médico, que demás cosas, también me pasaba que era qué tengo que decir para pedir un permiso, cómo lo tengo que decir, porque tengo que justificar. Entonces tenía que inventarme cosas, inventarme situaciones para poder quizás acceder al médico. Entonces sí, el tema laboral se me complicó un poco a mí, sumado a otras situaciones. Entonces sí, en esa parte sí se me fue un poco complejo. Muy bien, gracias, Alex. Jenny. Bueno, si queréis ir diciendo, evidentemente ya sabéis que este es vuestro momento. Sí, a ver. Sí, jo volia... Abans Sí, has parlat de la laboral i medicina, no? Suposo que referies a l'atenció rebuda als metges, a l'atenció, al metge. sí. Vale. Sí. Bueno, jo en el meu cas, jo he passat per dos metges del VIH. La primera va ser un desastre perquè, bueno, ella em jutjava les meves pràctiques, posava en entredit el que feia o el que deixava de fer. A més, va ser la primera doctora que vaig tenir, llavors per mi va ser molt difícil. Fins que parlant amb altres companys del grup d'ajuda mútua, un company em va explicar que ell anava amb un altre doctor del mateix equip, del mateix hospital, i que a ell la tenia d'una altra forma totalment diferent. Llavors vaig demanar el canvi i, bueno, la nit i el dia. És superimportant tenir un metge que realment t'entens, que et pots sentir a gust per preguntar-vos tots els dubtes que vas tenint. No? És superimportant. I ara jo estic molt content amb el meu metge. Després m'he trobat altres circumstàncies amb metges de capçalera o metges d'urgències que han sigut, bueno, m'han sorprès perquè demostraven la ignorància sobre el tema, no? Que dius, ostres, un metge que no tingui unes nocions bàsiques del que és el VIH, doncs sorprèn, però encara està passant, no? I no m'ho he trobat una vegada, m'ho he trobat diverses i altres companys també m'han explicat anècdotes i això sorprèn molt que segueixi passant avui en dia. I més, no?, amb el sector aquest de medicina, no?, a nivell facultatiu, bueno, en sanitat, no?, que en principi ha de ser una xarxa que ha d'estar molt sensibilitzada. Sí? Montse, sí, digues, perdona. Jo també, laboral, no vull fer cap comentari perquè no tinc experiència personal, encara que en conec altres, però com que ja han donat els seus testimonis. Sí que voldria parlar de l'àmbit de salut. A veure, jo també tinc un bon metge que ara se'm jubila, malauradament, però l'he tingut durant tots els des que vaig contraure el VIH i bé, m'ha anat molt bé. I també m'ha passat com el Sergi, que puntualment amb alguns especialistes d'altres especialitats, valga la redundància, doncs no estaven ben informats. I abans molt, ara menys, però encara hi ha algun cas. De totes maneres, jo el que sí trobo que hi ha una discriminació en plan del sistema sanitari en global cap a les persones que ens estem fent grans amb el VIH. O sigui, ara, gràcies a la Targa, l'esperança de vida de les persones amb VIH gairebé és la mateixa que la població en general, però els que vam contraure la malaltia als 80 i 90
patim un envelliment prematur causat pel desgast immunitari, per la inflamació persistent dels nostres òrgans, així com d'alguns tractaments antirretrovirals anteriors al Targa. No? I tot això té com a conseqüència una alta prevalença de comorbiditats, de malalties, que són pròpies de la tercera edat. La població en general les pateix a partir dels 60 molts, 70, 70 i pico, i nosaltres els patim a partir dels 50 anys. Que, a més de patir-les en edats primerenques, també les patim amb més freqüència. I això sumat als daltabaixos emocionals i desestabilitat social. Llavors, doncs, moltes de nosaltres no estàvem preparades per fer-nos grans, ens pensàvem que ens moriríem abans, però els equips mèdics i inclús els socials tampoc estaven preparats. I això doncs, és un camp relativament nou, sense precedents i dinàmic. Una cosa, Montse, una cosa, ¿puedes hablar en castellano? Que así... Sí. Vale. Bueno, sigo a partir de ahora, ¿no? Sí, perdón. Bueno, pues que la característica esta de sufrir este envejecimiento prematuro, pues antes de lo que, o sea, de lo que se prevé, o sea, antes de los 65, ¿no? Pues causa muchos problemas. Aparte, muchas de estas personas tienen poca red social y pues es que me cuesta un poco en castellano esto. Y bueno, y no tiene mucho apoyo emocional. Entonces, claro, estaría bien o sea, que se tenga en cuenta esto, porque claro, a nosotros, a las personas que nos envejecemos prematuramente, no se tiene en cuenta esto, tampoco a nivel médico. Tendría que haber una asistencia, un nuevo modelo asistencial global, integral, en el cual hubiera comunicación entre profesionales también, que se tenga en cuenta tanto lo médico como lo emocional y lo social, centrado en la persona y en mejorar su calidad de vida. Y creo que esto pues no lo tenemos y se nota mucho, o sea, perjudica mucho a las personas que nos estamos haciendo mayores prematuramente. Claro, realmente es lo que estás comentando, ejemplo, Montse. Pues, podemos... digo que realmente es lo que estás comentando, es una cosa muy nueva, ¿no? Es una nueva etapa que se está como iniciando precisamente por este envejecimiento, ¿no? de las personas seropositivas. Y bueno, tendremos que apretar por aquí también, ¿no? Para que se haga... Claro. Pero, un avance. Es decir, es nuevo, pero ya son como 5 años que va siendo nuevo y no acaba de pasar nada. Y al final sí que ya seremos jubilados, porque yo esto lo empecé a oír cuando tenía 50 años, ya tengo 55. O sea que, como no, claro, y realmente esto hace tener unas carencias, como por ejemplo, que una persona que tenga enfermedades propias de la tercera edad y viva sola, no puede tener, pues, por ejemplo, la comida sobre ruedas que se lleva a las personas que sí que tienen más de 65 años y no pueden cocinarse, o la medalla de la teleasistencia, por ejemplo. Venga, pues todo esto lo vamos recogiendo, ¿de acuerdo? Para hacer otras webinars que seguro que dan de sí mogollón, ¿de acuerdo? Una cosa, le voy a pasar un momentito el listón a Alex, que quería comentar una cosa, y después pasamos a otro apartado que me gustaría comentar con todas vosotras, ¿de acuerdo? Alex, ¿qué nos dices? Bueno, un poco algo sobre el tema de la atención en salud y comparto lo que dicen los chicos, que es importante pues tener como esa confianza, esa empatía con el médico que te atiende. Y tuve una situación yo, por ejemplo, hace poco, aquí rápidamente, que fue con el médico de cabecera y fui por alguna otra situación externa al VIH, y entonces al momento pues que le digo pues que tenía el VIH, como que se fue por ahí. Entonces empezó a hacerme preguntas de cuestionamiento, como que por qué yo tan joven tenía VIH, que no sé qué, más y más y más, y se tornó un poco incómodo. Y fue muy incómoda la atención porque me sentí como un poco como juzgado directamente del médico, y pues ahora no pude resolver la situación porque ella se centró solo en eso, y justamente pues actualmente tengo como que quiero resolver la situación, pero no me da confianza como ir
allí a recibir esa atención. Ahorita estoy tratando de mirar otras vías, pero sí, hay veces también un poco lo que explicaban los chicos, que se ven que de la parte médica también falta algo de conciencia frente al tema. Información y sensibilización. Parece que hemos, ¿no? que hemos adelantado mucho. Es cierto que hemos adelantado mucho, pero seguimos, ¿no? La sociedad sigue fallando un poco en estas dos patas, ¿no? Parece, o sea que habrá que hacer un poquito más de ruido quizás. Por eso es súper importante también, yo creo que espacios como este, donde vuestras voces, ¿no? Realmente pueden contar estas experiencias. Pero bueno, es que no tan solo nos fijemos, que sí, que nos hemos de fijar en esta discriminación y más este día, ¿no? Desde dónde vienen, ¿no? Desde qué ámbitos y tal. Pero escuchad una cosa, ahora imaginar que os ponen una peli de vuestra vida, ¿sí? Hasta el momento de hoy. Entonces, si tuvieseis que decir en esta película, ¿cuáles han sido esos elementos que os han ayudado, ¿vale? A empoderaros, a decir, oye, que sí, que me lo permito. Alex, te estoy copiando, porque me encanta eso. Me lo permito, ¿vale? Y a partir de ahora soy yo, ¿no? Quien empieza a decidir depende de qué cosas. ¿Me podríais decir, ¿no? o podríais detectar esos elementos? Porque podían partir, ¿no? desde el de vosotras mismas como un entorno próximo o como entidades, ¿no? Porque, Sergi, aquí, por ejemplo, sí que me parece que tendrías algo como bastante interesante, como todas vosotras, pero Sergi tiene como una experiencia que creo que también ha sido como bastante positiva en su reafirmación, ¿no? ¿Puede ser? Sí, yo en el momento que me infecté, lo primero que hice fue llamar a mi amigo Héctor y él, bueno, empezó ya todo con él, ¿no? Él me acompañó durante ese día, luego se lo dije a mis otros amigos y nos apuntamos todos a hacer un curso de agentes de salud en Guys Positius, ¿no? Y entonces, bueno, ahí fue la importancia de mi entorno, de mi red, más ahí empezó a entrar en juego también las entidades sociales, ¿no? Guys Positius me acogió muy bien y entonces pensé en hacer mi trabajo de fin de máster. Yo estaba estudiando un máster de psicología social. Pensé en hacer mi trabajo de fin de máster sobre los grupos de ayuda mutua. Se lo propuse a Guys Positius le gustó la idea y creamos ahí un grupo de ayuda mutua para jóvenes. Porque un poco la lectura también era que la situación era muy distinta entre las personas jóvenes recién diagnosticadas y las personas como Monse, que ya llevan varios años infectadas y que además se infectaron en un momento en que todo era muy distinto, ¿no? Las afectaciones son distintas, las preocupaciones también son muy distintas, el momento vital es radicalmente distinto. Entonces, creé ese grupo de ayuda mutua en Guys Positius y éramos un grupo de unas 8 o 10 personas, todos chicos gays o bisexuales y jóvenes, que hacía más o menos el mismo tiempo que nos habíamos infectado. Para mí eso fue, bueno, eso marcó un cambio muy heavy en mi autoaceptación, porque en el momento en que tú puedes compartir con tus iguales lo que te está pasando y ver que, primero, que no estás solo, y segundo, aprender de tus iguales en las 1000 cosas que nos van pasando y que se parecen un montón entre ellas, ¿no? Todo el grupo creció un montón, crecimos muchísimo todos, además como fue muy bonito porque fue como todos a la vez y de hecho de ese grupo me queda un grupo de amigos que aún nos vemos hoy en día, ¿no? Luego los años fueron pasando, yo también hice mi proceso de crecimiento personal y poco a poco cada vez lo llevaba mejor y hasta el punto de que hoy ya es algo más en mi vida, ¿no? Y yo precisamente no me considero una persona muy segura en muchos ámbitos de mi vida, pero creo que el VIH es el ámbito en el que más seguro estoy, ¿no? De todo. A mí, si cualquier persona me dice cualquier burrada con el VIH, le voy a saber contestar y no me voy a sentir en ningún momento atacado, no lo voy a permitir, ¿no? En cambio, con otras cosas en la vida, pues quizás sí. Y bueno, actualmente facilito un grupo de ayuda mutua en Stop SIDA. Llevamos ya 2 años y medio, creo, que llevamos con este grupo. Y bueno, está siendo una experiencia también muy bonita, ¿no? Está pasando mucha gente por el grupo, ves también el proceso de crecimiento personal de estas personas, ¿no? Que llegan pues con sus miedos, con sus inseguridades y poco a poco compartiendo entre iguales
van creciendo, ¿no? Y se van sintiendo cada vez más seguros y más poderosos con la cuestión. Entonces, yo destacaría la importancia del entorno, la importancia de mi familia, que también me ha apoyado mucho desde el principio, y luego el poder compartirlo con iguales, ¿no? Ya sea porque tienes un amigo que también lo es o porque te metes en un grupo de ayuda mutua, pero esto yo creo que cambia radicalmente la experiencia. El entre iguales, ¿no? El primero lo que dices, ¿no? El saber que tienes una charcha, una red aquí súper cercana, ¿no? Porque hablabas de tu amigo Héctor, ¿no? Es decir, llamar por teléfono a aquella persona que sabes que te va a acoger, ¿no? Que va a decir, Dios mío, venga, vamos a hablar y tal, estoy aquí. Pero después, ¿no? El poder crecer conjuntamente y esta red, ¿no? De crecimiento y tal. Montse, ¿qué volías decir alguna coseta? No, estaba afirmando muchas de las cosas que estaba comentando mi compañero, pese a esto, a la diferencia de edad y a la diferencia de momentos. Obviamente, cuando en los 90 no habían grupos de apoyo similares a los de ahora. O sea, cada uno iba de por libre. Sí que podías ir a una entidad de referencia, pero vamos, no estaba, el apoyo entre iguales no estaba tan, o sea, tenías apoyo por parte de los técnicos de la entidad, ¿no? Pero el apoyo entre iguales, yo al menos durante muchos años no lo he vivido. En estos últimos años sí, y además es algo que a mí me gustaría, por ejemplo, la ciudad donde vivo, poder impulsarlo pues entre iguales de personas que nos estamos haciendo mayores con el VIH. Y a ver, en ello algo se está cociendo y a ver si se puede llevar a cabo porque me parece muy interesante y muy bueno. Ahora, también me parece muy bien lo que ha dicho Sergi, o sea, porque las edades hacen diferentes, pero también está bien hacer grupos entre iguales por el VIH con diferentes edades, porque también, y diferentes momentos, también nos aportamos mutuamente. Es rico también. A mí me ha pasado en personas que he conocido desde la asociación, pues que obviamente con los que son mayores tengo unas afinidades, pero con los más jóvenes también creo que yo les he aportado y ellos a mí también. O sea, que bueno, que lo de la ayuda entre iguales pienso que es muy bueno, vamos. Muy bien. Bueno, igualmente recordar a las personas que están viendo esta webinar que pueden realizar preguntas, ¿vale? A nuestras compañeras que están protagonizando este espacio y que aquí están para responder preguntas si hay cuestiones que pensáis que sería interesante que pudiesen comentar. ¿De acuerdo? Solamente lanzarlo aquí para que nos acordemos todas de que podemos utilizar esta vía para comunicarnos. Vale, me gustaría saber más sobre el empoderamiento, porque, claro, empoderarnos no es únicamente para afuera, sino para adentro, ¿vale? Y hay veces que quizás hay gente que puede tener más la necesidad de también para afuera, aunque si no se ha hecho el proceso para adentro, yo supongo que es complicado, pero hay gente que aún así acaba decidiendo, por ejemplo, que no quiere decir, ¿vale? Su estado serológico, ¿sí? Entonces, todo y esto, ¿puede estar una persona empoderada? O sea, a través de esta decisión. ¿Cómo lo veis? ¿Es necesario decirlo? Sería como supongo la pregunta. Bueno. Alex, sí. ¿Ibas a hablar? No, tú, Alex, que te he oído y digo, te recojo. Vale. Bueno, ¿qué iba a decir? El empoderamiento que tú dices como para dentro de uno propio, conectándolo un poco con lo que decían los compañeros y también un poco lo que yo hablaba de la autodiscriminación, que de pronto no me he permitido ser discriminado de otras personas, digámoslo así, sino que lo hice yo a mí mismo. Y bueno, yo he dado un paso frente a eso también un poco gracias también a la ayuda entre iguales, pues yo asisto al GAM, el que lleva a ser Gen Stop, entonces fue como mi primer encuentro con información de VIH, personas que llevan el tema y demás, y en realidad cuando la primera vez que fui fue como que, bueno, no sabía qué hacer ni qué decir, y yo no hablaba, y pues ahora, después de un año, hablo mucho. Entonces yo creo que
que escuchar esas experiencias, como decía Monse también, un poco las personas de que lo vivieron un poco más atrás, los que lo viven ahora, luego pues cuando Sergi te enfrenta y te encara un poco con tu respuesta y como que piensa y reflexiona sobre el tema y todo esto te permite crear armas para empoderarte tú mismo y algo tan importante como que ya lo puedas decir es genial. Por ejemplo, yo a 2 de mis mejores amigos se los dije porque quería y sentía que me haría bien para tener un poco, porque son personas con las que yo comparto muchas cosas y ellos me aconsejan en muchos aspectos y sentía que no tenían como todo el abanico de opciones para darme un buen consejo. Entonces, en principio hace un tiempo recién llegué ni pensarlo, pero ahora como que me desenvolví tranquilamente y lo dije y la respuesta pues fue súper positiva y yo creo que como tú dices, autoempoderarse, el primer paso, o sea, uno poder ver que la situación no es tan grave, que estamos bien, que podemos estar bien, que podemos decidir frente a nuestra salud, es bastante importante. Gracias, Alex. Muy bien. Bueno, Sergi, has dicho una cosa, es que a mí me ha gustado mucho también, pues es que estás diciendo cosas como muy chulas todas, y eso que has comentado precisamente de que, mira, ¿vale? Yo me puedo sentir inseguro en muchísimas cosas, pero con el tema del VIH, como que no, ¿sí? Claro, al fin y al cabo el VIH no te define. Pero fíjate, ¿no? Que claro, realmente, o sea, es como que se coge esto, ¿no? Esa etiqueta, siempre que hay una etiqueta como que que pesa más, ¿no? Y en el caso de personas seropositivas es esta, es como, se anula, ¿no? El resto y es como, bueno, a mí si esta etiqueta me anula, pues yo lo que hago me la como y a mí no me anula nada. Entonces, creo que es súper interesante, ¿no? Precisamente decir, no, a mí lo que me preocupa es que soy inseguro en, yo qué sé, en cómo me relaciono con, no sé, por ejemplo, yo qué sé. A mí el VIH creo que sí que me define de alguna forma, igual que me define ser marica, y es por lo que dices, ¿no? Creo que cualquier situación que a mí me pueda discriminar o que me pueda poner por debajo de otra persona, creo que me la abandero, me la hago mía y como que la revierto, ¿no? Y eso es un poco lo que he hecho con el VIH y creo que es un poco lo que hacen muchos de los participantes del GAM, ¿no? Algo que al principio te pesa, te anula, te limita, darle la vuelta y que sea una oportunidad para crecer. Bueno, yo creo que si ahora me dijeran a mí, tienes una varita mágica y si la usas te quitas el VIH de encima, yo no la usaría, porque eso significaría también renunciar a todas las experiencias que he ido viviendo durante estos años, toda la gente que he podido conocer y eso no lo cambiaría por nada. Entonces, he llegado a un momento en el que yo me siento en paz con el virus y que no me supone ningún problema, por lo tanto, yo no cambiaría para nada lo que me ha pasado. Lo que realmente estamos viendo es que a nivel, ¿no?, de las personas seropositivas cada vez hay más empoderamiento, cada vez hay más, o sea, puede ser que sí que me defina, pero no te define únicamente esta etiqueta, sino te definen muchísimas más, ¿no? Porque eres muchas cosas. Pero es una pasada, ¿no? Los pasos grandes que están haciendo las personas seropositivas, pero que la sociedad es como que vamos ahí detrás, como nos vamos enganchando, como diciendo, bueno, ¿y nosotras qué está pasando? ¿Cómo podemos conectar, ¿no?, esa desconexión que hay entre la sociedad, ¿vale?, y el avance que hay, ¿vale?, realmente en el empoderamiento, ¿no?, y en la vivencia, ¿no?, de las personas seropositivas. Oye, ¿qué tendríamos que hacer, por ejemplo, a nivel de políticas, ¿no? O, no sé, para poder fomentar precisamente que todo vaya un poco como más acompasado? Sí, y que esas discriminaciones que se están dando, ¿vale?, a nivel de personas facultativas, a nivel social, dejen como de tener sentido.
¿pensáis que alguna...? Pues yo utilizaría la varita, Sergi, para pues a lo mejor cambiar un poco ¿no? estos conocimientos, o no sé si habría alguna fórmula mágica. Vosotras, ahora que estamos aquí así como en intimidad, ¿tenéis alguna fórmula así para dar pistas? Lo digo porque podríamos empezar a lanzar tips. Bueno, yo diría que una arma que tenemos al nostre abast, no sé cómo se dice en castellano, un arma que tenemos todos y que podemos usar es hablar del tema, ¿no? También quiero decir que no todos lo tenemos igual de fácil para poder hablar del tema, ¿no? Hay algunos que tenemos algunos privilegios y que nos es más fácil poder visibilizarnos y otras personas que les cuesta más. Entonces, con lo que diré no quiero como culpabilizar a esas personas seropositivas que no se visibilizan, porque para nada es mi intención, pero todas aquellas personas que se sientan en situación de poder hacerlo, adelante, hacedlo, porque es la forma que más vamos a dar a conocer nuestra situación, ¿no? Sacar el tema, visibilizarnos, que los demás nos puedan preguntar, despertar esa curiosidad y, sobre todo, el tema de que tenemos que pensar que la discriminación cuanto más conocemos a alguien que sufre algo, ya sea cuanto más conocemos a una persona inmigrante, cuanto más conocemos a una persona trans, a un marica, a una persona seropositiva y podemos vincularnos con ella y podemos preguntarlo, menos prejuicios vamos a tener, ¿no? Entonces creo que es un arma muy potente. Luego, como política pública o educativa, yo creo que la sexualidad en general no está bien trabajada en las escuelas aún, ¿no? Se han hecho muchos avances, pero aún nos queda mucho, ¿no? La sexualidad, de alguna forma, se trabaja, pues, de pasada, sexualidad reproductiva en naturales. Si das con un tutor que le gusta el tema, pues va a hacer algo en su tutoría, pero no tenemos asignaturas con contenido que trabaje la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa? Que es que no se habla, pues, de sexualidad femenina, no se habla de VIH, no se habla de tantísimas cosas, ¿no? Sí, sí. Y creo que en este sentido lo que haría falta es introducir la sexualidad a las escuelas, hablar de placer, hablar de sexualidad femenina, hablar de VIH, hablar de todo lo que tenemos que hablar, ¿no? Para que así poco a poco se vayan rompiendo todos esos prejuicios que hay, no solo en el VIH, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la sexualidad, porque yo pienso que gran parte de la discriminación con el VIH tiene que ver con el tabú sexual, ¿no? Porque es una infección que está asociada a la sexualidad y, bueno, y al uso de drogas también, que también es otro tabú, ¿no? Sí, sí, claro, está claro. El tema de poder hacer educación sexual yo creo que ayudaría muchísimo a toda la sociedad en general, simplemente primero para sentirse, luego para sentirse los placeres y para ayudar a evitar estas discriminaciones, no tan solo en el ámbito del VIH, sino en otros ámbitos. Es que al final, ¿no? El tema de la educación sexual, de donde partes de la culpa, de la vergüenza, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, pues ya verás, todo lo que tenga relación con sexualidades, pues pasa lo que pasa. Sí. Pero bueno, yo quiero saber más cosas. ¿Cómo podemos hacer para llegar? O sea, realmente habéis hablado de visibilidad, de educación sexual, ¿sí? Serían como dos componentes importantes, ¿vale? Para realmente poder mejorar, ¿no? Esta distancia que tenemos. Pero ¿habría más fórmulas? ¿Podríamos hacer algo más? Por ejemplo, aquí seguramente tenemos unas cuantas entidades, ¿vale? Presentes a las que estáis vinculadas. Seguro que nos dais pistas ya cuando venís, pero ¿podemos hacer algún llamamiento así como general? Desde entidades, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo pienso que las entidades y recogidas también por el Comité 1 de diciembre, también hicieron algo muy útil, que es lo del pacto social, que al final aceptó la Generalitat y creo que este verano pues ya lo aprobaron. La pena es que me parece que todavía no se ha puesto en marcha. Eso también
en cuanto a, pues a que las personas vean esta enfermedad con más naturalidad y por estar más bien informado y porque también pues para y es que, perdón que en castellano a veces me obturo un poco, pues también pues para hacer leyes adecuadas para luchar contra la xerofobia y garantizar el acceso igualitario a servicios, prestaciones, trabajo, etcétera. Entonces, pues se hizo y se hizo bien, pero no se ha materializado. No sé, pues dar caña para que se materialice esto. Vale. Igualmente una pregunta, porque fijaros que desde el chat, ¿vale? Están preguntando, por ejemplo, que qué mensajes os gustaría que hiciéramos, ¿vale? Llegar cuando hacemos prevención, sensibilización en talleres para jóvenes. Es David. Jo no sé no sé qué mensaje concreto se podría mandar, pero yo creo que sí, hablar muchísimo desde sus inquietudes, desde lo que se le pase por la cabeza, ¿no? Sacar el tema y que ellos expresen y a partir de ahí como crear debate, ¿no? Que es como se van conociendo los temas. Un mensaje concreto no me sale. Yo diría conectándolo un poco con lo que estábamos hablando ahora de qué estrategias se podrían implementar. Y es que un punto muy importante es la difusión de la información clara, información real, los puntos necesarios, no la sobreinformación, porque también veo que hablan un poco aquí también de las redes sociales que sí son contraproducentes. Pues saber qué información dar, llegar y de pronto no ir a términos tan médicos y demás, sino que lo necesario es lo que la gente necesita saber. ¿Qué pasa con el VIH? ¿Qué es? ¿Cómo afecta? ¿Cómo viven las personas con VIH? Y porque cuando damos con los puntos claros, los puntos claves, ya está, y difundir esta información. Entonces, utilizar estrategias tanto de las organizaciones, que ya lo hacen, ¿sí? Como de las partes gubernamentales y como lo explica un poco Sergi, también por la parte del sistema educativo para que esto se difunda, pero pues información clara y concisa, que la gente diga, vale, pues esto va así, 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 evito esta situación así, así, y si tengo una persona con VIH, ya está, la situación es totalmente normal, es como yo y yo creo que la información clara, porque hay veces como que se sobreinforma un poco o hay veces de pronto no se difunde como se tenga que difundir o no se llega a donde se tenga que llegar. Muy bien, perfecto. Igualmente, y recogiendo un poquito, ¿vale? La pregunta que hacía, ¿no? David de SIDA Study, es que, ¿sabéis qué pasa? Que a veces haciendo los talleres, por ejemplo, nos encontramos de que hay mitos que continúan enquistados, ¿sí? Sobre todo a nivel, pues lo que has comentado, lo que habéis comentado antes, ¿no? De quién sí, ¿no? Tiene más probabilidad de infectarse, etcétera, etcétera. Lo ven como un poco como lejos, ¿sí? Entonces, yo supongo que por aquí venía un poquito también el tema, ¿no? De lo que preguntaba David, aparte de desmitificar, cómo podemos fomentar, ¿vale? El hecho de la no discriminación, ¿vale? Porque si tengo estos mitos arraigados, o sea, encima se me multiplica, ¿no? Los estereotipos. Yo también pienso que a veces, a mí me pasa, yo doy clases a adolescentes y, por ejemplo, cuando trabajo temas de orientación sexual, ponerme a mí como primera persona, como ejemplo, les hace romper, bueno, primero les explota la cabeza y luego empiezan a romper muchos mitos, ¿no? Yo creo que poner testimonios en primera persona cercanos a ellos, de personas seropositivas que sean relativamente jóvenes, ¿no? Para que lo puedan ver algo cercano, quizá les ayudaría a verlo como algo que también, que les puede, primero que les puede pasar a ellos, que no está tan lejos, que está a su alrededor, ¿no? Claro.
Sí, yo supongo que se resume un poco, ¿no? en lo que estáis diciendo de poner el cuerpo, ¿no? Y cuando te acercas a una persona que tiene el VIH, ¿no? O puedes desmitificar, ¿no? Porque realmente ves a la persona en sí. Si te hablan siempre en tercera persona es como que, pues precisamente eso, ¿no? Que se queda allí, en un imaginario que tú lo puedes ir construyendo a medida, pues, no como te apetezca, pero sí como te ayuda ese mal imaginario que nos está dando la sociedad. Ahora mismo, por ejemplo, hay una pregunta en el chat, ¿vale? Que además dicen que es desde el superrespeto, ¿vale? A la decisión de tener la cámara apagada, pero sí que la quiero trasladar por si quieren responder, ¿vale? Y es que, ¿qué es aquello que necesitarían Jenny y Alex, ¿vale? Para sentirse seguras y abrir sus cámaras. Si queréis, respondéis y si no, pasaremos a otra, ¿eh? Sí, bueno, yo respondo. Bueno, no sé, pues, ¿qué puedo decir? Como yo lo explicaba anteriormente, yo no estaba, o sea, esto era como un tema aparte, simplemente era ir y tomar la medicación y ya está. Y yo me metí en mi mundo, me ensimismé yo solo y eso me generó un lío mental muy fuerte y claro, no me apropié del tema, no me empoderé en cuanto a eso. Pero sí que es cierto que siento que he dado pasos, tampoco voy a decir que ya me tiro a la piscina al 100% porque no es tan fácil, no es tan fácil porque es entender un poco de tu entorno social, que quizás de pronto, pues aquí explicarlo nos alargaríamos mucho, pero un poco el entorno social, un poco de donde yo vengo, que no es tanto ni mi familia ni mis amistades, sino que las demás personas o el sistema al que yo tengo que acceder para diferentes cosas, que me evita de pronto, o sea, todavía me tiene en la mente esto de que, a ver, tú no puedes, a ver, tú por tener VIH tienes que esconderte porque si no, no puedes vivir. Entonces sí que es cierto que acá, pues, por las organizaciones, por las cosas que he accedido, he dado pasos, pero todavía a mi cabeza le falta como entender y para lograr llegar al punto de que digo, suelto la cámara y ya está. Pero claro, cada situación es individual, cada quien tiene su tema, pero creo que voy por buen camino y bueno, y hace un tiempo no estaría yo ni con mi voz aquí, ni tan siquiera dando mi nombre, pero estoy aquí y pues bueno, esperemos que en un futuro con más actividades y tal, en que me ayuden a apropiarme, pueda mostrar la cámara. Y tanto. Pero si no, al menos tenemos tu voz. Vull dir que yo creo que eso es una pasada, es súper valiente, porque me gustaría recordarnos a todas que todas estamos atravesadas por muchos ejes y dependiendo de los privilegios que decía Sergi que tenemos, podemos hacer pasos o no podemos hacerlos, ¿vale? Y también de dónde venimos, nuestros orígenes, nuestras creencias, o sea, hay muchísimas cosas que pesan. Pero estamos hablando del VIH. Pero claro, y si hablásemos de otras discriminaciones, seguramente aquí, yo qué sé, dependiendo de la discriminación, si hiciésemos, ya me pongo en modo tallerista, si ahora mismo todas las personas que estamos conectadas, tuviésemos que poner, ¿vale?, nuestra imagen y hablásemos de un tema que nos atraviesa, ¿cuántas de nosotras, ¿vale?, continuaría con la cámara encendida si tuviésemos que hablar de una vivencia personal? Pues a saber, pero es que eso es cuestión de paso a paso. Yo creo que bueno, que déu-n'hi-do los pasos que están dando y la valentía que se está haciendo, ¿vale? Al dejarnos todos estos testimonios y al enseñarnos tanto y poniendo cuerpos, poniendo voces y poniendo voces de vida, que es como se llama precisamente esta webinar, ¿vale? Una pregunta, ¿queréis decir algo? Perdonad. Si no paso a otra pregunta que hay en el chat. Hay una pregunta que era la primera, la de Ana Lara, que dice lo de les xarxes ajuden a disminuir aquesta discriminació, a vegades poden ser contraproduents. Sí. ¿Qué penseu? Claro, yo pienso que tú más o menos, supongo que cuando dice xarxa se refiere a red social, ¿no? Sí, supongo que sí, las redes sociales deben ser, no a través, sí, yo creo que sí. Tu entorno. Claro, yo creo que tú más o menos puedes ver pues de qué pie calza, ¿no?, tu entorno. Si también puedes hacer una prueba, puedes decírselo a una persona, ¿no? Y luego, pues dependiendo de esa reacción, pues vas aumentando.
Pero lo que está claro es que si tú ves que tu entorno no te va a reforzar, sino que más bien va a ser pues va a ser contraproducente y las reacciones van a ser negativas, pues evidentemente no lo digas, ¿no? O sea, eso cada uno lo siente. Esto es un tema que también hablamos mucho en el GAM, ¿no? Cada uno siente cuál es el momento para compartirlo y si el compartirlo le va a beneficiar o va a ser lo contrario. Muy bien. De las charchas, ¿alguna cosa más? Vale, si no paso a la siguiente porque ya el tiempo se nos está tirando un poquito encima, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, mira, una compañera, Polonia, está preguntando, ¿vale? ¿Cómo valoráis la atención sanitaria en relación al VIH durante la pandemia? ¿Sí tenéis alguna valoración? Jo, molt bé. L'atenció sanitària en quant al VIH, de hecho, ha sido una de las pocas cosas que no me han tocado, ¿no? De hecho, he recurrido a mi médico del VIH durante la pandemia para pedirle otras cosas que no tienen nada que ver con el VIH porque me era imposible contactar con mi médico de cabecera. O sea que súper, súper bien y de hecho me ha salvado. Sí. Montse, ¿y tú también la sensación? Yo es que exactamente igual que él, también me ha pasado lo mismo. Como mi médico del VIH están infecciosas, pues algunas dudas que tenía al principio, sobre todo, y un poco de miedete que tuve al principio, pues sí me lo aclaró muy bien él. Y por lo demás no he notado ninguna diferencia. Sí. Alex, Jenny, ¿queréis decir alguna cosa? Bueno, En mi yo en caso, cuanto no. a... Uy, os habéis solapado. Vale, Jenny, Mira, cedemos. Sí. No. Jenny, di, No, que te bueno, echábamos de menos. en mi caso tampoco, no. Es más, estuve en una prueba de un nuevo medicamento y lo tuve que dejar a raíz de que no me sentaba muy bien a mí. Participé en ello, pero sí hubo un pequeño problema, incomodidad por parte del médico que no quería que des el tratamiento, pero a mí me sentaba fatal, ¿no? Me sentaba fatal ese medicamento, lo cual con lo que llevo actualmente y empecé, para nada, no siento ningún síntoma. Entonces, solo fue esa incomodidad. Respecto a lo otro, es que no. La doctora que me lleva es una maravilla. Es más, me dio medicación para 6 meses. Así que, no, todo genial la atención. No tengo ningún problema con ellos. Solo es eso. Gracias. Gracias, Jenny. Alex, ¿querías decir alguna cosa? no, yo en mi caso, pues por la parte de infecciosas, con infectología, súper bien. La doctora que lleva el tema del VIH, genial. Y en el clinic, pues súper bien. La comunicación está súper genial. Lo único es que con el CAP, súper complicado. Y No. porque, no sé, creo que el tema de las llamadas en el CAP no lo tienen bien organizado, bien estructurado, y entonces eso te genera un poco lío. Entonces, inclusive yo estuve intentando comunicarme con el médico mucho tiempo, pero pues de resto desde la parte del clinic súper bien. Qué bien, qué buenas noticias, ¿no? Al menos de sentir que se está acompañada en esta época que ya bastante difícil está siendo, ¿vale? Entonces, mirad, nos faltan 9 minutos, yo creo, o 10, no sé, más o menos, 12 veo, para ir acabando, pero antes de acabar sí que me encantaría, porque bueno, yo creo que esto ha ido un poco a salto de mata también, oye, porque no nos conocemos, estamos un poco así. A mí me gusta estar con la gente, me gustaría veros, me gustaría preguntaros cosas y seguramente también les está pasando a la gente que está en el chat, ¿no? Y quizás podríamos haber profundizado más en algunos aspectos. Todo y eso, yo creo que ha sido todo un placer, ya que hablamos de placeres también, todo un placer el poder teneros aquí y escucharos, porque es un regalo. Poner cuerpos, poner voces, ¿vale? Para el conocimiento. Y una cosa, si llegamos a esas reflexiones felices, felices, pueden ser finales y felices, ¿de acuerdo? Podemos hacer una cosa. ¿Qué os parece si hacemos alguna reflexión para que nos llevemos todas a casa? O sea, que vosotras nos digáis, oye, pues mi reflexión para este día de la cero discriminación, yo lanzo esto
Y nada, invito a todas las personas que están conectadas ahora mismo a que la recojan y nos la guardemos como un regalito para darles formas y empezar a que nos explote la cabeza, como decía Sergi, que eso es maravilloso cuando te explota porque te hace ver ventanas nuevas y entrar mucho aire y oxígeno, o sea que fantástico. Y ahora mismo, pues nada, yo os dejo aquí, vais diciendo ¿tenéis pensado alguna reflexión final para este día? ¿Algún regalo que nos queráis dar? Bueno, yo quiero dar un mensaje a si hay alguna persona seropositiva que está viendo este webinar y que está pasando por un momento pues flojo, tiene dudas, tiene miedos, yo le quiero animar a que no se lo piense y que contacte con alguna entidad social y si puede, que se meta en un grupo de ayuda mutua. Porque realmente, ahora es com cap a casa, pero bueno, realmente... Ya pasé. Ya pasé, ¿no? Claro que sí. Esto te cambia la vida. Bueno, a mí me la ha cambiado. Poder hablar y compartir entre iguales, que son personas que te van a poder comprender de tú a tú, te dan muchísimas herramientas para poder aprender a vivir con esta infección y vale mucho la pena. Gracias, Sergi. Lo envolvemos y nos lo llevamos como regalito esto. Y es una invitación, ¿eh? Acabas de hacer una invitación, acabas de abrir puertas a ver si realmente va a empezar a llegar gente aquí, que sería muy interesante, pero mirar de ampliar espacios, mal que mal, ¿vale? Tener un plan B. ¿Quién más puede dejar una reflexión o quiere compartir con nosotras alguna reflexión? Monse, yo sé que tenías alguna preparada también, ¿eh? No, bueno, es un poco lo que pienso, o sea, a ver, el empoderamiento es muy importante, creo yo, o sea, empoderamiento y acción global, o sea, para luchar contra el estigma. O sea, o sea, se puede luchar desde nosotros mismos, los seropositivos, y desde la sociedad. Muchas gracias, Monse. Y tenemos a Alex y Jenny, que a mí me encantaría, de verdad, y supongo que a toda la gente que hemos compartido este espacio sería oíros y darnos un poquito más de alimento. Bueno, en este caso yo también quisiera aportar a las personas que están viendo y que son diagnosticadas, que en este caso no sientan la presión de tener que comunicarles o contarle a todo el mundo o ahogarse a sí mismos de decir, no, porque quiero contarlo, pero no puedo, porque no me aceptan. Bueno, en este caso creo que cada quien, no es ser egoísta, pero ver lo que le conviene a cada persona, ¿no? El primero es, pues, si yo no quiero compartirlo con nadie, se respeta, y si yo quiero compartirlo con todos, también se tiene que respetar. Ninguna de las dos es buena, ninguna de las dos es mala. Cada quien tiene que ver la manera cuando se sienta preparado, preparada, de que realmente esté, pues, como lo acababa de indicar, el empoderamiento, que esté empoderada como persona, que esté autorrealizada, y nunca dejarnos de informarnos más, porque, claro, cuando te dan la noticia y no tienes a nadie de confianza y no tienes la información adecuada, pues sientes que el mundo se te cae encima, ¿no? Y dices, me quiero morir y no sé qué. En este caso, pues es informarse más, asistir, bueno, en este caso, como lo indican, en el centro de ayuda, no hay nada mejor que compartirlo quizás con otras personas que ya han pasado por la situación que estás pasando. Y el momento de que cuando te sientas preparado, pues tú mismo eliges a quién contárselo, y a tus familiares, amigos, a quienes creas, cada quien necesario, ¿no? No hay que sentirnos obligados del por qué no, que tengo que contarlo ya, que tengo que decirlo ya, porque a veces eso, pues si le cuentas a la persona, digamos, menos indicada, que no está preparada ni informada, creo que sería deber de aliviarte la noticia, te la va a empeorar. Y pues sería un punto importante que dentro de ellos la información y compartir con otras personas que han tenido las experiencias y las vivencias para que te puedan ayudar y empoderarte, ¿no? Con la situación. No verlo pues, como se acaba el mundo, sino la vida continúa. Nada más. Bueno, nada más y nada menos. Nada más y nada menos lo que acabas de decir. Y respetar los ritmos, que no es nada fácil. Muy bien, muy bien, muy bien. Alex, ¿nos dices? Bueno,
Yo diría un poco, pues, en general a la sociedad y voy a citar a mi madre. Bueno, mi madre a mí siempre me decía que todo lo que que no nos haga daño está bien. O sea, que la gente puede hacer lo que tenga que hacer después de que ella siempre me decía que todo el mundo haga lo que quiera después de que no me haga daño a mí. Y a ver, eso en cuanto al respeto, el VIH no te hace daño a ti y yo que tengo VIH no le voy a hacer daño a nadie. Respeto, todo se basa en el respeto. Yo no tengo por qué estar irrespetando situaciones que no me están afectando y hay que respetar a todo el mundo, porque como dice mi madre, después de que no me haga daño a mí, pues hagamos fiesta y todo. Qué sabias son las madres, por Dios. ¿No? Pero bueno, no, realmente yo creo que son frases bastante contundentes como reflexiones finales y que nos las tenemos que guardar y yo creo que nos van a dar pie a muchas más cosas, a otras muchas reflexiones. Bueno, que sepáis, equipo, ¿vale? Que tenéis un montón de agradecimientos aquí en el chat, ¿vale? Que vamos, que están súper encantadas de todo lo que estáis diciendo, de ofrecer estos testimonios, experiencias. Y si nos acaba el tiempo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Se puede ampliar esto o no? No sabemos, ya creemos que se puede ampliar. Bueno, la cuestión es que yo os tengo que decir que para mí ha sido un placer, de verdad, poder compartir este espacio con vosotras, que genial. Tanto por lo previo, poder haber escuchado vuestras voces antes de este momento y ahora, pues bueno, simplemente poder compartirlo, cosas que ya sabía, como por ejemplo esas experiencias así maravillosas. Y nada, y nosotras como comité, pues también tenemos una reflexión final, porque somos así de chulas. Y la reflexión final, pues ahora se va a encargar el equipo técnico y nada, lo queremos compartir una vez más con vosotras. Daros las gracias de verdad a toda la gente que habéis participado y que lo ha hecho posible y que esperamos tener muchos espacios y poner cuerpos y poner voces y hacernos visibles y sentir mucho placer de hacerlo. Y mucha educación sexual desde el momento cero. ¿Sí? Muchas gracias de verdad a Montse, a Jenny, a Alex, Sergio. A vosaltres. Y A ustedes. A vosotros, ha sido un Muchas placer. gracias a todos muchísimas gracias. y a todos los que Hacemos asistieron. Un abrazo. totalmente, totalmente, porque esto se multiplica. Esta información se multiplica, se os lo bueno. Así que, ¿qué hacemos? ¿Dentro vídeo o qué? Venga. Venga, va.